Imagina esto. Un anciano frágil, antes intocable, arrastrado fuera de una alcantarilla inmunda. Su rostro ensangrentado, sus túnicas rasgadas, sus ojos abiertos de par en par por el terror. A su alrededor una turba de hombres furiosos grita de triunfo, sus voces quebrándose de rabia e incredulidad. Los teléfonos móviles tiemblan mientras graban cada segundo. Las botas golpean contra el suelo del desierto. Estallan disparos al aire en celebración. Ese hombre es Muammar Gaddafi, el hermano líder, el rey de reyes de África, el dictador que gobernó Libia durante más de 40 años. Y ahora, en este día de octubre de 2011, es golpeado, humillado y a minutos de la muerte. Como un gobernante que construyó palacios, comandó ejércitos y desafió a Occidente durante décadas, termina en una zanja, suplicando por su vida. Como un hombre que alguna vez se vio a sí mismo como intocable, cayó tan bajo, tan brutalmente. Este es el final brutal de Muammar Gaddafi. Para entender el final brutal, debemos regresar al principio. Muammar Gaddafi nació en 1942 en un pueblo desértico azotado por el viento llamado Sirte. Su familia eran beduinos, nómadas pobres que vivían en tiendas, cuidaban cabras y sobrevivían bajo el duro sol libio. De niño caminaba kilómetros solo para asistir a la escuela. Creció despreciando no solo su pobreza, sino también a la monarquía que gobernaba Libia, al rey Idris, a quien Gaddafi veía como corrupto, débil y sumiso a las potencias occidentales. Incluso entonces, el joven Muammar soñaba con la revolución. En su adolescencia, Gaddafi ingresó a la academia militar en Bengasi. No era el más fuerte, pero sí carismático, ambicioso y profundamente político. Admiraba al líder egipcio Gamal Abdel Nasser, quien había derrocado el dominio colonial y promovido el nacionalismo árabe. Gaddafi quería lo mismo para Libia. Y en una mañana de septiembre de 1969, con apenas 27 años, aprovechó su oportunidad. Con un grupo de oficiales, Gaddafi organizó un golpe incruento, derrocando al rey Idris mientras el monarca se encontraba en el extranjero por tratamiento médico. Ese día, Libia despertó con un nuevo gobernante. No un rey, no un presidente, sino un joven capitán del ejército que se proclamó la voz del pueblo. Casi de la noche a la mañana, Gaddafi se convirtió en el rostro de Libia. Prometió igualdad, unidad árabe e independencia de la explotación occidental. Abolió la monarquía, expulsó bases militares extranjeras y nacionalizó el petróleo. Y funcionó. Miles de millones en ingresos petroleros llenaron las arcas de Libia. Se construyeron escuelas, la atención médica fue gratuita, la vivienda mejoró. Para muchos libios, el joven coronel era un salvador. Pero pronto su visión del poder tomó un giro extraño. Gaddafi declaró a Libia una Jamahiriya, un estado de las masas. Sin parlamento, sin gobierno tradicional, solo comités populares bajo su libro verde. En teoría, cada libio tenía voz. En realidad, solo importaba la voz de un hombre, la de Gaddafi. A medida que avanzaban los años 70 y 80, su gobierno se volvió más autoritario y más violento. Los disidentes desaparecieron. Opositores políticos fueron ejecutados en plazas públicas. En el extranjero, Gaddafi financió grupos militantes y fue acusado de patrocinar terrorismo, desde el IRA en Irlanda hasta militantes palestinos en Oriente Medio. El mundo pronto se volvió contra él. Las sanciones aislaron a Libia. Su nombre se volvió sinónimo de desafío, peligro y sangre. Pero el tiempo cambió incluso a Gaddafi. A inicios de los 2000, enfrentando sanciones devastadoras y una economía tambaleante, trató de reinventarse. Entregó sospechosos del atentado de Lockerbie, pagó miles de millones en indemnizaciones y abrió Libia a Occidente. Incluso recibió a líderes como Tony Blair y Nicolas Sarkozy, presentándose como un estadista reformado. Por un momento el mundo se preguntó, ¿estaba cambiando Gaddafi? Pero bajo los trajes nuevos y las sonrisas diplomáticas, el puño de hierro seguía ahí. Durante 4 décadas gobernó Libia como protector y tirano. Y cuando los vientos de la primavera árabe llegaron a su puerta, su imperio empezó a resquebrajarse. Febrero de 2011. Los vientos de la primavera árabe barrieron Medio Oriente y el norte de África, Túnez, Egipto, Yemen y luego Libia. Comenzó en silencio, con voces en Bengasi exigiendo reformas. Pero la chispa fue el arresto de un solo hombre, Fatih Terbil, un abogado que representaba a familias de prisioneros masacrados años antes en la cárcel de Abu Salim. Su detención encendió un fuego que ningún régimen podría apagar. En cuestión de horas estallaron protestas, ciudadanos comunes inundando las calles con cánticos que atravesaban el aire.
El pueblo quiere la caída del régimen. El mundo luego lo llamaría el Día de la Ira de Libia, el 17 de febrero de 2011. Pero la respuesta del régimen fue brutal. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra multitudes desarmadas, munición real, gas lacrimógeno, vehículos blindados contra ciudadanos. Lo que empezó como una manifestación pacífica se convirtió en un enfrentamiento ensangrentado entre un gobernante y su pueblo. Las miradas internacionales se dirigieron bruscamente hacia Libia. Organizaciones de derechos humanos denunciaron las matanzas. Imágenes de cadáveres en mezquitas de Bengasi, pasillos hospitalarios ensangrentados y familias en duelo se difundieron más rápido de lo que los sensores de Gaddafi podían contener. Y entonces, un cambio. Unidades del ejército libio consideradas leales a Gaddafi desertaron. Generales y soldados se negaron a seguir masacrando civiles. Los depósitos de armas cayeron en manos de los rebeldes. El equilibrio de poder comenzó a inclinarse, pero Gaddafi se mostró desafiante. En discursos transmitidos en toda Libia tronó promesas de venganza. Senga, senga, dar, dar, limpiaremos Libia casa por casa. Sus palabras se hicieron infames, no como un signo de fuerza, sino de desesperación. La violencia escaló hasta convertirse en conflicto a gran escala. Las milicias rebeldes tomaron Bengasi y Misrata. Las fuerzas de Gaddafi contraatacaron con tanques y aviones, bombardeando ciudades en manos rebeldes. El mundo observó cómo Libia se hundía en la guerra civil. Luego llegó el punto de inflexión, la intervención de la OTAN. Respaldada por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aviones extranjeros impusieron una zona de exclusión aérea y comenzaron a atacar los blindados, la artillería y los centros de mando de Gaddafi. Los cielos sobre Libia rugían no con tormentas, sino con misiles. El régimen que había parecido inquebrantable apenas meses antes era ahora frágil, bajo asedio desde dentro y fuera. Gaddafi, antes temido en continentes enteros, veía su imperio arder ciudad por ciudad. Pero esto era solo el comienzo de la caída. El hombre que gobernó durante 42 años estaba a punto de ser cazado en su propio país. 20 de agosto de 2011. Trípoli, antes la fortaleza de Gaddafi, estalla. Las fuerzas rebeldes lanzan la operación Amanecer de Sirena. Lo que comienza como susurros en la noche rápidamente se convierte en un asalto a toda la ciudad. Calle por calle, puesto de control por puesto de control, el bastión comienza a desmoronarse. Los ataques aéreos de la OTAN golpean las posiciones leales, mientras combatientes de las montañas irrumpen. Para el 23 de agosto, las puertas de Bab al-Sisiyah, el extenso complejo de Gaddafi, colapsan bajo el avance rebelde. La ciudadela que simbolizó 4 décadas de poder queda reducida a ruinas humeantes. Muammar Gaddafi desaparece. Para sus leales sigue siendo el hermano líder, un león escondido. Para el nuevo régimen es un fugitivo. El mundo observa incrédulo. El hombre que una vez dio discursos durante horas en las Naciones Unidas, que se autoproclamó rey de reyes de África, ahora no se encuentra en ninguna parte. Trípoli cae, pero la guerra está lejos de terminar. En su lugar surge el Consejo Nacional de Transición, declarándose la nueva autoridad de Libia. Sin embargo, una ciudad, un nombre, aún resiste: Sirte. Visuales: calles de Sirte llenas de humo, hogares en ruinas, civiles exhaustos, combatientes avanzando en camionetas destartaladas. Mediados de septiembre de 2011. Sirte, el lugar de nacimiento de Gaddafi, su última resistencia simbólica. Durante semanas se convierte en una ciudad sitiada. Los combatientes del CNT la cercan desde todas direcciones. Cohetes y morteros desgarran los barrios que alguna vez fueron leales al coronel. Cada edificio se convierte en un campo de batalla. Cada calle, una trinchera. En el interior, los civiles quedan atrapados. Las familias se apiñan en sótanos con escasez de comida, agua y medicinas. Los ecos de los bombardeos ahogan los gritos de piedad. Para los leales a Gaddafi, Sirte no es solo una ciudad, es su álamo, el último reducto donde juran resistir hasta el final. Mientras pasan los días, el mundo espera. ¿Emergerá Gaddafi para reagrupar a sus fuerzas, o será Sirte el lugar donde su imperio muera? Para octubre de 2011, el mundo se había estrechado para Muammar Gaddafi. Sirte estaba rodeada, sus defensas desmoronadas, sus hombres exhaustos y derrotados. Sin embargo, en su mente aún quedaba una última oportunidad, una última apuesta para escapar del lazo que se cerraba. En la mañana del 19 de octubre, el reconocimiento detectó un movimiento inusual en la ciudad.
Oculto entre el caos de edificios destruidos y civiles huyendo, Gaddafi planeaba su escape. Con una escolta harapienta de leales, familiares y guardias, se aferraba a la idea de que si lograba llegar al desierto o a tribus simpatizantes podría reagruparse. Llegó el 20 de octubre. Al amanecer, un convoy de decenas de vehículos, camionetas armadas, todoterrenos, incluso autos apresuradamente tomados de civiles, salió de Sirte. En el centro, protegido por capas de combatientes, estaba el dictador de 69 años, vestido con uniforme militar y llevando lo poco de poder que aún le quedaba. Pero el cielo sobre Libia ya no le pertenecía. Drones de vigilancia de la OTAN habían estado circulando sin descanso, observando, esperando. A los pocos minutos de la salida del convoy, aviones de guerra fueron dirigidos a atacar. Primero vino el sonido, un rugido distante que creció hasta convertirse en un chillido. Luego, explosiones desgarraron la columna. Bolas de fuego iluminaron el borde del desierto y humo negro se elevó hacia el aire de la mañana. Camionetas volteadas como juguetes, cuerpos arrojados por la arena. Metal destrozado y caucho ardiendo marcaban el camino. Estalló el pánico. Los combatientes gritaban, abandonaban los vehículos huyendo hacia campos cercanos y edificios abandonados. Los sobrevivientes arrastraban a los heridos lejos de las llamas. En medio de la carnicería, el convoy de Gaddafi ya no existía. Había sido destrozado desde el cielo. Pero de algún modo, contra todo pronóstico, sobrevivió. Arrastrándose entre los restos, estaba aturdido, con sangre en el rostro, los oídos zumbando por las explosiones. Con solo un puñado de hombres restantes, Gaddafi se tambaleó hacia el refugio más cercano, una red de tuberías de drenaje bajo una carretera cercana. Allí, en este refugio indigno, el otrora hermano líder se agachó en las sombras, escuchando los sonidos de disparos y explosiones a su alrededor. Su escape había fracasado. Su destino se cerraba. El convoy yacía en ruinas. Vehículos ardían bajo el sol del desierto, humo negro ascendiendo como una pira funeraria. Entre los escombros, Muammar Gaddafi, sus guardias leales y un círculo menguante de ayudantes abandonaban la carretera destrozada. Avanzaban a rastras hacia las afueras de Sirte, tropezando con escombros, escondiéndose de los drones de la OTAN que giraban sobre ellos. Impulsados por la desesperación, se deslizaron en un grupo de tuberías de drenaje bajo una polvorienta carretera. El hombre que una vez controló miles de millones en riqueza petrolera, que desfiló en cumbres mundiales desafiando al mundo, ahora se agazapaba en un oscuro y sucio desagüe. El agua corría bajo sus botas. Explosiones resonaban arriba. Según su chofer, Huneish Nasr, Gaddafi parecía paralizado por el caos. Nasr más tarde relató que su líder, normalmente decisivo, no parecía saber qué hacer. Los bombardeos no solo habían destrozado su convoy, sino también su última estrategia de escape. Dentro del tubo, el pánico crecía. Los sobrevivientes susurraban, discutían, rezaban. Algunos pedían rendirse, otros exigían luchar hasta la muerte. Uno de los hombres más cercanos a Gaddafi, Mansur Dao, recordó que para entonces ya no había ningún plan que seguir. Las líneas defensivas alrededor de Sirte habían colapsado, las comunicaciones se habían perdido, y el propio Gaddafi había enmudecido, perdido en pensamientos, quizás aturdido por el rápido derrumbe de todo lo que construyó. Entonces llegaron las voces de afuera, gritos, disparos. Los combatientes rebeldes del Consejo Nacional de Transición se acercaban, peinando las ruinas. Habían sido alertados por pilotos de la OTAN que vieron dispersarse al convoy. Buscando en cada rincón, finalmente llegaron a la tubería. Las imágenes de video luego confirmaron lo que las palabras apenas podían describir. Los combatientes arrastraron a Gaddafi de la oscuridad hacia la luz cegadora del día. Su cabello enmarañado, sus túnicas rasgadas, su rostro manchado de polvo y sangre. El otrora intocable coronel, que se autoproclamó el rey de reyes de África, reducido a un fugitivo acorralado. Lo que siguió fue crudo, caótico y brutal. Clips grabados en teléfonos móviles temblorosos lo mostraban golpeado, empujado, golpeado con culatas de fusil. Algunos relatos alegaban un ataque con bayoneta. Human Rights Watch más tarde confirmaría evidencia de abusos antes de su muerte. La multitud rugía. Algunos gritaban venganza por décadas de opresión. Otros clamaban oraciones, llamando al momento justicia divina. Los combatientes rebeldes disparaban al aire discutiendo si perdonarlo o matarlo en el acto. En medio de todo, Gaddafi gritaba, sus palabras apenas audibles bajo el caos. «¿Qué están haciendo? No disparen».
Sus súplicas se ahogaban en el clamor de jóvenes intoxicados por la victoria y la rabia. Arrastrado por la tierra, su pistola dorada arrebatada de su mano, parecía aturdido, menos un gobernante que un hombre despojado de poder, dignidad y certeza. Sus captores lo abofeteaban, lo pateaban y se burlaban, grabando cada momento para que el mundo lo viera. Fue la humillación final. El amo de Libia, un hombre que una vez construyó palacios en el desierto y desafió al escenario mundial, ahora tendido en el polvo de su ciudad natal, capturado no por generales, sino por combatientes comunes que habían crecido bajo su régimen. El caos en Sirte no terminó con la captura de Muammar Gaddafi. Arrastrado fuera de la tubería de desagüe, con el cuerpo ensangrentado y desorientado, fue empujado a la parte trasera de una camioneta, rodeado de combatientes que gritaban con emociones que oscilaban entre el triunfo y la furia. Los teléfonos móviles grababan cada segundo, su cuerpo maltrecho levantado, empujado y jalado en una tormenta de manos. Algunos lo golpearon de nuevo, incluso mientras jadeaba por aire. Otros gritaban que debía mantenerse vivo para ser juzgado, pero sus voces quedaron ahogadas en el clamor de la venganza. En algún momento, entre la camioneta y la ambulancia que lo llevaba hacia Misrata, la vida de Gaddafi se esfumó. Si fue por las heridas sufridas en la batalla, el trato brutal de sus captores o una ejecución deliberada sigue siendo objeto de controversia. Para cuando el convoy llegó a su destino, el dictador libio que había gobernado durante 42 años estaba sin vida. El Consejo Nacional de Transición se apresuró a presentar su muerte como el fin simbólico de una era. Sus declaraciones insistían en que había muerto por heridas de fuego cruzado durante el caos de la captura. Pero observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos pronto plantearon dudas. Human Rights Watch documentó pruebas claras que sugerían que pudo haber sido ejecutado, señalando videos de celulares que lo mostraban vivo bajo custodia rebelde, solo para que luego apareciera su cadáver con heridas frescas. Este patrón de represalias no terminó con Gaddafi. Leales capturados junto a él también sufrieron finales brutales. Investigadores descubrieron después pruebas macabras en el Hotel Mahari de Sirte, donde decenas de detenidos, hombres que se habían rendido, fueron hallados muertos a tiros. Estos hallazgos ensombrecieron la victoria del CNT, planteando incómodas preguntas sobre la justicia en la nueva Libia. Cuando el cuerpo fue entregado en Misrata, el frenesí solo se intensificó. Multitudes inundaron las calles exigiendo ver la prueba con sus propios ojos. Para algunos fue un cierre, para otros una humillación, el despojo final de dignidad de un hombre que una vez se autoproclamó rey de reyes de África. La muerte de Gaddafi, lejos de ser el final limpio de una dictadura, dejó al mundo debatiendo no solo cómo cayó, sino en qué se había convertido Libia en el proceso. La noticia de su captura y muerte se propagó como pólvora por Libia y el mundo. En cuestión de horas, su cadáver maltrecho, junto con los de su hijo Mutasim y el ministro de Defensa Yunis Haber, fue exhibido dentro de una cámara frigorífica en Misrata. Miles de libios, hombres, mujeres e incluso niños, hicieron fila durante horas para verlo. Algunos tomaron fotografías, otros lloraron, mientras muchos se burlaban y maldecían al cuerpo sin vida del hombre que los había gobernado durante más de 4 décadas. La escena fue grotesca pero simbólica. Un dictador que alguna vez inspiró miedo y poder absoluto, reducido a un espectáculo público. Se informó que la gente desfilaba como si se tratara de una exhibición, teléfonos en mano, capturando la prueba de que Gaddafi realmente había muerto. Pero la exhibición macabra pronto generó graves preocupaciones. Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos criticaron la profanación del cadáver, advirtiendo que podría sembrar futuras divisiones. También se reportó que los funcionarios del CNT enfrentaban un dilema: cómo disponer del cuerpo sin convertirlo en un santuario para los leales o en una fuente de más violencia. Finalmente, tras días de debate, los restos de Gaddafi fueron transportados en secreto bajo fuerte custodia al desierto. En una tumba secreta y sin marcar, fue enterrado junto con un puñado de leales. Sin santuario, sin monumento, sin despedida pública, solo arena y silencio. El secreto fue deliberado: borrar su presencia del paisaje físico de Libia, aunque su sombra permaneciera en la memoria. Al cerrar esta historia de 2 horas, reflexionamos sobre las preguntas más amplias que persisten. ¿Fue esto justicia o venganza?
Deshonraron la brutalidad de esos momentos finales, la misma revolución que pretendía liberar a Libia. ¿Y quién, en última instancia, es responsable del caos que siguió? Gaddafi mismo, la intervención de la OTAN o los revolucionarios que impusieron su propia justicia. Para Libia, el brutal final de Gaddafi marcó el cierre de una era, pero abrió otra, de inestabilidad, guerra civil y preguntas sin respuesta. Su muerte sigue siendo uno de los capítulos más controvertidos y perturbadores de la primavera árabe. ¿Qué piensas? ¿Se hizo verdadera justicia o fue este el inicio de un capítulo más oscuro para Libia? Deja tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like a este video, suscribirte a True Crime Nuke y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias de poder, crimen y consecuencias.